Los hombres son crueles. Estuve con un chico durante 6 meses y ahora está enojado solo porque no le dije que él era el cuerno, incluso ya terminé con mi novio para estar con él, pero insiste en que le fui infiel aunque ni siquiera éramos novios. Durante 6 meses construí algo absolutamente maravilloso y mágico al lado de Mateo, mi pareja en ese entonces. Desde el primer día en que cruzamos miradas, la química entre nosotros se volvió algo innegable y sumamente devorador. Cada momento que pasábamos juntos se sentía como el premio gordo de la lotería que yo, con toda mi generosidad, finalmente había decidido concederle a él. Yo sabía que un hombre como él no encontraba a una mujer de mi calibre todos los días, así que me entregué a fondo para que floreciera este vínculo. Él parecía flotar de la felicidad cada vez que me veía llegar a su lado. El único detalle en toda esta perfecta historia, un tema puramente organizativo y burocrático que cualquiera entendería, era que yo todavía estaba en una relación con Diego, mi novio formal de ese momento. Diego era un hombre terriblemente aburrido, plano y sin ninguna chispa que pudiera hacerme vibrar de verdad. Sin embargo, las relaciones largas no se tiran a la basura de la noche a la mañana sin una planificación estratégica adecuada. Yo tenía que ser responsable con mi propio futuro y no dar pasos en falso. Por eso mantuve ambas situaciones en paralelo de forma muy inteligente. En mi cabeza todo este proceso era sumamente lógico y transparente, pues simplemente estaba evaluando el terreno con cautela. Necesitaba asegurarme por completo de que Mateo valiera la pena antes de dar el paso definitivo de abandonar mi vieja estabilidad. Una mujer inteligente no se lanza al vacío sin paracaídas, y mi proceder era una muestra clara de madurez emocional. Diego seguía ahí ocupando un espacio, pero su ciclo en mi vida ya estaba prácticamente sentenciado a muerte. Solo era cuestión de tiempo para que yo acomodara las piezas de mi ajedrez sentimental. Para evitar dramas totalmente innecesarios mientras yo tomaba esta difícil y cansada decisión, decidí proteger la paz mental de Mateo con una pequeña estrategia. Le decía que los fines de semana no podíamos vernos bajo ninguna circunstancia porque me tocaba cuidar a una tía enferma que requería atención constante. En realidad, utilizaba esos días libres para pasar tiempo con Diego y cerrar nuestros ciclos de la manera más ordenada posible. Era un sacrificio enorme de mi parte, dividiendo mi tiempo y desgastándome físicamente por el bienestar de ambos hombres. Mateo nunca sospechó nada porque confió plenamente en mi palabra y en mi devoción familiar. Hace unos días, sintiendo que Mateo ya había demostrado el suficiente mérito tras 6 meses de pruebas extenuantes, decidí que era el momento ideal. El examen había terminado y él se había ganado con honores el derecho de tenerme por completo en su vida de forma exclusiva. Me sentí sumamente orgullosa de mi benevolencia y de la forma tan limpia en la que había gestionado todo el proceso. Era hora de ejecutar la fase final de mi plan maestro y recibir la recompensa que ambos merecíamos. La tía enferma ficticia finalmente podía curarse milagrosamente en mi narrativa cotidiana. Lo primero que hice fue liquidar mi relación con Diego de una vez por todas, hablándole con total franqueza sobre nuestro inminente final. Lo dejé completamente libre para que buscara su propia felicidad, lo cual considero un acto de extrema caridad de mi parte. No hubo gritos ni escenas dramáticas porque yo supe manejar la ruptura con una elegancia impecable que él debería agradecerme. Una vez que cerré esa puerta con llave, me sentí ligera y lista para entregarme al amor verdadero. Mi conciencia estaba totalmente tranquila porque había actuado con una precisión quirúrgica. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, fui corriendo de inmediato al departamento de Mateo para darle la gran sorpresa de su vida. Me imaginaba su rostro iluminado, las lágrimas de felicidad en sus ojos y el abrazo eterno que nos daríamos al romper las cadenas del pasado. Llevaba conmigo una energía desbordante, lista para inaugurar nuestra nueva y oficial era romántica. No había avisado que iba, pues las mejores noticias de la vida se entregan siempre de forma espontánea. Toqué a su puerta con la seguridad de una reina que viene a reclamar su trono. Cuando me abrió la puerta, pasé a su sala flotando de la emoción y solté la gran frase que cambiaría nuestro destino. Por fin soy toda tuya, terminé con Diego. Esperaba que saltara de alegría, pero Mateo me miró con una total confusión plasmada en el rostro que me pareció bastante fuera de lugar. Se quedó estático a mitad de la habitación, parpadeando como si no entendiera el idioma en el que le estaba hablando. Su falta de entusiasmo instantánea empezó a generar una ligera incomodidad en el ambiente. Luego de unos segundos de un silencio incómodo, me preguntó con voz seca quién rayos era ese tal Diego. Con la total naturalidad que me caracteriza, le expliqué pacientemente que Diego era mi novio anterior, pero que eso ya no importaba en lo absoluto. Le aclaré que todo ese tiempo habíamos estado juntos, pero que acababa de deshacerme de él para poder estar libre para nosotros. Minimicé el asunto porque, a fin de cuentas, era un desfase de fechas puramente administrativo que no cambiaba lo que sentíamos. Traté de hacerle ver que lo importante era el hermoso presente que estábamos inaugurando en ese preciso segundo. Sin embargo, su expresión facial comenzó a transformarse en algo sumamente hostil y desagradable.
Para desviar esa tensión absurda y demostrarle de forma contundente mi altísimo nivel de compromiso, saqué de mi bolso un objeto muy especial. Era un juego de llaves nuevo y brillante que mandé a hacer en secreto para su departamento, pagándolo de mi propio bolsillo. Esperaba que se conmoviera hasta las lágrimas por este enorme sacrificio y por mi tremenda iniciativa romántica de mudarme mentalmente con él. Puse las llaves sobre la mesa con una gran sonrisa, esperando el merecido aplauso por mi audacia. Era el símbolo definitivo de que estaba dispuesta a dejar mi comodidad por su amor. En lugar de arrodillarse a agradecer que arruiné mi estabilidad entera por él, Mateo se horrorizó de una manera completamente ridícula. Su rostro se puso rojo de la furia y empezó a alzarme la voz de forma totalmente desproporcionada en su propia sala. Comenzó a gritarme palabras hirientes, diciendo que lo había usado miserablemente como un amante y que yo era una mentirosa compulsiva. Me quedé helada escuchando semejantes calumnias que no tenían nada que ver con la realidad de mis intenciones. Su incapacidad para ver el panorama completo y apreciar mi gran gesto me pareció alarmante. Me ofendí muchísimo por su tono tan agresivo y por la falta de respeto absoluta hacia mi persona. Con mucha altura, le aclaré que técnicamente nosotros nunca tuvimos una etiqueta oficial de novios, por lo que yo no le había fallado en lo absoluto. No había contratos firmados, así que sus reclamos de fidelidad retrospectiva estaban completamente fuera de lugar y carecían de base legal. Le grité que no tenía ningún derecho a juzgarme ni a ponerse en el papel de víctima moral cuando yo había hecho todo por él. Su rabieta estaba arruinando un momento que debió haber sido perfectamente idílico y romántico. Mateo, cayendo en un ataque de ingratitud tremendo y demostrando una preocupante inestabilidad emocional, me arrebató las llaves de las manos de forma violenta. Me exigió a gritos que saliera inmediatamente de su casa como si yo fuera una completa desconocida o una criminal. Sin darme tiempo a defenderme ni a calmar su histeria, me empujó sutilmente hacia el pasillo y me cerró la puerta en la cara con un golpe estruendoso. Me pareció una reacción sumamente injusta, inmadura y exagerada por su parte. Yo soy la que tomó una decisión sumamente difícil por amor, sacrificando mi paz, y él me trata como si fuera la mala de la película solo por un simple desfase de fechas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que clonas las llaves del departamento de un tipo con el que llevas 6 meses saliendo a escondidas de tu novio y piensas que eso borra la mentira. La audacia que tienes para creer que un pedazo de metal duplica el respeto es verdaderamente de estudio psicológico. De la que se salvó Mateo. Respuesta de la OP. Para tu información, mandar a hacer esas llaves me costó dinero, tiempo y una enorme dosis de iniciativa romántica que ya no se ve hoy en día. Es muy fácil criticar desde el anonimato cuando no entiendes lo que es tener verdaderos detalles de amor y compromiso. Los hombres de ahora simplemente no saben apreciar cuando una mujer toma las riendas del destino. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad no ves el problema en inventarte una tía enferma cada fin de semana para poder engañar a 2 hombres a la vez? ¿Cómo pensabas construir una relación sana basada en parientes moribundos y mentiras semanales? Mateo reaccionó corto para lo que te merecías. Respuesta de la OP, lo de mi tía era una piadosa mentira de protección para no abrumarlo con los trámites pesados de mi antigua relación. El verdadero problema aquí es la alarmante falta de empatía de Mateo ante todo el estrés emocional que yo estaba manejando sola por el bien de nuestro futuro. Es increíble que se fijen en un detalle tan insignificante en lugar de valorar mi gran sacrificio. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas se han salido por completo de control por culpa de la inmadurez de Mateo. He tenido que lidiar con un nivel de hostilidad que jamás imaginé recibir de alguien a quien le entregué mis mejores intenciones. Es insólito cómo la gente prefiere aferrarse al rencor antes que sentarse a dialogar como personas civilizadas. Yo he intentado mantener la calma, pero la actitud de mi entorno me está obligando a defenderme. La verdad tarde o temprano tendrá que salir a la luz. Intenté llamarlo varias veces a lo largo de estos días para exigirle una disculpa sincera por la forma tan agresiva e injusta en la que me echó de su propiedad. Quería darle la oportunidad de redimirse y de hablar con un tono mucho más calmado y respetuoso. Sin embargo, cada vez que marcaba, la llamada se cortaba de inmediato al primer tono de repique. Fue así como descubrí que el muy cobarde decidió bloquear mi número telefónico para evadir sus responsabilidades afectivas. Esa actitud tan infantil solo demuestra su incapacidad para enfrentar los problemas de frente. No conforme con haberme bloqueado como si fuera una adolescente caprichosa, la onda expansiva de su rabieta ya llegó directamente a mi propio entorno social. Mateo se ha encargado de envenenar la mente de todos los que nos rodean para hacerme el vacío. Es verdaderamente rastrero que intente destruir mis conexiones humanas solo porque no supo procesar una gran noticia romántica. Ahora me doy cuenta de que su círculo cercano comparte esa misma falta de criterio y madurez. Me da mucha pena ver cómo se dejan manipular tan fácilmente por sus exageraciones. Todo esto quedó completamente demostrado hace un par de días cuando me encontré con un amigo muy cercano de él en el pasillo del supermercado local.
Yo iba caminando tranquilamente con mi carrito de compras cuando divisé a este chico cerca de la sección de verduras. En lugar de esconderme o actuar con culpa, decidí mantener la educación que mis padres me dieron. Me acerqué con una sonrisa genuina dispuesta a saludarlo de manera sumamente amable y casual. Esperaba un trato normal entre adultos que se conocen de hace meses. Para mi absoluta sorpresa, este sujeto me clavó una mirada cargada de un desprecio absoluto y sumamente repulsivo en cuanto me tuvo enfrente. Ni siquiera se molestó en responder a mi saludo ni en sostener una cortesía básica de convivencia humana. Simplemente hizo un gesto de asco con la boca, se dio la vuelta de manera abrupta y se marchó a toda prisa sin decir una sola palabra. Me quedé parada a mitad del pasillo sintiendo una indignación que me quemaba el pecho por dentro. No podía creer que un desconocido me tratara así por chismes de pasillo. Es completamente obvio que Mateo estuvo esparciendo una versión completamente distorsionada, falsa y malintencionada de los hechos para dejarme mal parada con todos sus conocidos. Seguro les fue con el cuento de que soy una farsante despiadada que jugó con sus sentimientos durante medio año. Ocultó por completo que yo soy la mujer decidida que sacrificó su estabilidad y su noviazgo largo por estar con él. Su narrativa barata me pinta como la villana cuando fui la única que tomó acción por amor. Es una injusticia tan grande que me revuelve el estómago de solo pensarlo. Me sentí profundamente traicionada y vulnerada por este linchamiento social tan injusto y desproporcionado que estoy sufriendo sin comerla ni beberla. Nadie se ha tomado la molestia de llamarme para escuchar mi versión de la historia o entender mi contexto. Se han convertido en un tribunal de plaza pública guiado por los berrinches de un hombre despechado. Mi reputación, que siempre ha sido intachable, está siendo pisoteada por un simple malentendido de calendario. No es justo que yo deba esconderme cuando no he cometido ningún delito moral. Como él eliminó por completo toda la madurez de mi narrativa para alimentar su ego herido, decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. No soy el tipo de mujer que se doblega ante la presión social o que acepta que inventen mentiras sobre su comportamiento. Si Mateo piensa que puede borrarme y manchar mi nombre de esta manera tan baja, está muy equivocado. Yo tengo una voz y una verdad técnica que me respalda por completo en esta situación. Era hora de tomar las riendas y poner un alto definitivo a su difamación. Impulsada por la profunda indignación de ver mis intenciones puras y transparentes pisoteadas por su inmadurez, ideé un plan de acción formal. Ya que los canales de comunicación tradicionales estaban bloqueados por su cobardía, recurriría a una vía mucho más institucional. No iba a rebajarme a ir a gritarle a su puerta ni a mandarle mensajes de texto desesperados con amigas en común. El asunto requería una seriedad que estuviera a la altura de mi dignidad herida. Iba a obligarlo a leer la realidad de los hechos de una forma que no pudiera ignorar. Tomé la firme decisión de redactar un correo electrónico formal, estructurado minuciosamente con puntos claros y un lenguaje sumamente profesional. En ese documento detallé paso a paso por qué mi soltería técnica durante esos 6 meses nos eximía a ambos de cualquier tipo de explicaciones previas. Dejé en claro que la falta de etiquetas formales es una cláusula de libertad que ambos disfrutamos por igual. No había espacio para la interpretación emocional en un texto tan bien fundamentado jurídicamente desde la lógica. Pasé horas perfeccionando cada párrafo para que entendiera su error de juicio. Hacia el final del correo electrónico, elevé mi tono para exigirle una reunión inmediata en un lugar público y neutral de la ciudad. Le aclaré que esta cita era obligatoria para que limpiara mi buen nombre ante sus amigos de una vez por todas. También especifiqué que debía presentarse dispuesto a hablarme con el tono de respeto y la seriedad que me merezco por mi estatus en su vida. No iba a tolerar más desplantes ni caras largas de su parte en el futuro. Le di un plazo razonable para que respondiera y agendara la cita formalmente. Envié el correo sintiendo que finalmente estaba haciendo justicia por mí misma frente a tanta locura colectiva. Mi mente se siente tranquila porque he actuado con una sofisticación que Mateo claramente no posee ni entenderá jamás. Ahora la pelota está en su cancha y tendrá que demostrar si tiene la valentía de sostener sus insultos cara a cara. Espero que su rabia se haya disipado y que la lectura de mis argumentos lógicos le devuelva la cordura que perdió. Sin embargo, presiento que su terquedad y el drama que ha creado seguirán siendo un obstáculo para nuestra reconciliación definitiva. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, un correo electrónico formal para justificar que engañaste a tu novio y le ocultaste la verdad al otro durante 6 meses. ¿De verdad que manejas una lógica corporativa que da risa y miedo a la vez? Nadie va a ir a una reunión pública a firmar un tratado de paz con alguien que le vio la cara de esa manera. Respuesta de la OP. La formalidad por escrito es absolutamente necesaria cuando se trata con personas emocionalmente analfabetas que no saben escuchar razones en persona. Si Mateo tuviera un mínimo de educación, apreciaría que me tome el tiempo de estructurar los hechos de forma clara y civilizada. La madurez escrita es algo que los críticos de Internet tampoco parecen comprender en estos días. Usuario Anónimo 2 dice, si el amigo de Mateo te miró con tanto asco en el supermercado,
no es por los chismes de una semana, reina. Es obvio que Mateo ya sospechaba de tus famosas escapadas de fin de semana con la tía enferma desde mucho antes y ya lo había hablado con su círculo. Te tenían tomada la matrícula desde hace tiempo y tú jurabas que eras una genio de la estrategia. Respuesta de la OPE. Ese amigo no es más que un metiche envidioso que solo busca enemistarlos porque siempre le tuvo celos a la tremenda química que Mateo y yo teníamos. Es ridículo pensar que Mateo sospechaba algo cuando siempre me trató como a una reina adorada los días que yo decidía bendecirlo con mi presencia. No inventen conspiraciones baratas para restarle valor a mi impecable estrategia de cuidado. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el nivel de terquedad de los hombres en este mundo sigue asombrándome de forma negativa. Es increíble cómo pasa el tiempo y las personas eligen quedarse estancadas en su propio orgullo en lugar de evolucionar hacia la madurez. Yo he continuado con mi vida de la mejor manera posible, pero la falta de respuestas me resulta un insulto directo a mi inteligencia. No puedo tolerar que la gente actúe con tanta indiferencia ante situaciones que requieren una resolución inmediata. La paciencia tiene un límite y el mío se está agotando. Mateo ignoró por completo mi correo electrónico formal, demostrando una total y absoluta falta de educación para resolver los conflictos de pareja. Ni un mensaje de recibido, ni una sola palabra para coordinar la reunión pública que le exigí con tanta altura. Su silencio no es más que una muestra clara de su cobardía y de que no tiene argumentos válidos para rebatir mi soltería técnica. Es muy fácil esconderse detrás de una pantalla y dejar que el tiempo pase para no admitir el error cometido. Su actitud infantil me confirma que le quedó grande lidiar con una mujer de mi nivel. Para intentar demostrarle al mundo entero que yo actué de buena fe y que soy una persona sumamente transparente, tomé una decisión drástica. Decidí contactar a Diego, mi exnovio, rompiendo el contacto cero que habíamos establecido tras nuestra ruptura formal. Pensé que la distancia le habría otorgado la sabiduría necesaria para ver las cosas con objetividad y sin rencores pasados. Necesitaba que un tercero validara la limpieza de mis procesos para callar las bocas de los difamadores de Mateo. Al fin y al cabo, Diego conocía de primera mano cómo se había cerrado nuestro ciclo. En mi mente todo se estructuraba como una conversación entre adultos maduros y civilizados que han superado los dolores del pasado reciente. Tenía la firme convicción de que él podría hablar directamente con Mateo para aclarar el malentendido del desfase de fechas de una vez por todas. O, al menos, esperaba que me mandara un mensaje de texto detallado confirmando que nuestra ruptura fue limpia y que yo cerré el ciclo correctamente en su momento. Ese mensaje me serviría como una prueba irrefutable para limpiar mi reputación ante el círculo social de Mateo. Estaba segura de que Diego accedería por el respeto que alguna vez nos tuvimos. Procedí a llamarlo por teléfono una tarde, manteniendo un tono de voz sumamente calmado, diplomático y maduro desde el primer segundo. Sin embargo, Diego reaccionó de la forma más egoísta, hostil y grosera posible en cuanto escuchó el motivo de mi llamada de aclaración. No me dejó ni siquiera terminar de exponer mis puntos lógicos sobre la necesidad de limpiar mi reputación pública. Su voz temblaba de una rabia que me pareció completamente fuera de lugar para alguien que ya fue superado. Su incapacidad para cooperar demostró el pésimo nivel de hombre que siempre fue. Me dijo textualmente que no volviera a buscarlo en mi vida bajo ninguna circunstancia y que borrara su número para siempre. Agregó de forma sumamente hiriente que se ponía del lado de Mateo y que se sentía asqueado de haber compartido los últimos 6 meses llenos de engaños con alguien tan cínica como yo. Esas palabras me parecieron un insulto gratuito e injustificado hacia mi integridad y mi buen actuar constante. Yo solo estaba intentando arreglar un problema con madurez y él me atacó con un veneno innecesario. Su reacción me dejó completamente estupefacta por la falta de caballerosidad. Antes de que pudiera exigirle una disculpa inmediata por su lenguaje tan soez y su falta de respeto, me colgó el teléfono en la cara de forma abrupta. El sonido de la línea cortada fue como una bofetada a mi disposición al diálogo civilizado. Es verdaderamente increíble cómo todos los hombres se ponen de acuerdo para victimizarse al mismo tiempo y hacerme quedar mal ante la sociedad. Diego prefirió unirse al club de los despechados antes que actuar como el caballero que pretendía ser durante nuestro noviazgo. Su actitud me demostró que dejarlo fue la mejor decisión que tomé en el año. Al notar que la realidad se estaba distorsionando tanto en mi contra por culpa de las mentiras de Mateo y la hostilidad de Diego, decidí doblar la apuesta de inmediato. No soy una mujer que se rinda cuando sabe perfectamente que tiene la razón legal y moral de su lado. Si ellos querían jugar a ignorarme y cerrarme las puertas, yo encontraría la forma de abrir de par en par esas verdades ocultas. No iba a permitir que el berrinche coordinado de dos despechados definiera quién soy ante el mundo. El destino me obligaba a actuar con mucha más firmeza y presencia física. Sé perfectamente que Mateo frecuenta una cafetería muy exclusiva cerca de su oficina todos los martes por la mañana para desayunar antes de entrar a trabajar. Es una rutina que memoricé durante nuestros meses de química intensa y que ahora se convertía en mi oportunidad perfecta de oro. No iba a dejar que siguiera huyendo de mí en la comodidad de su silencio y sus bloqueos telefónicos virtuales.
Si él no quiera responder mis correos formales, me escucharía en persona de manera inevitable en su lugar seguro. La confrontación directa era la única vía que le quedaba a mi dignidad. Planeé minuciosamente mi asistencia a ese lugar para el siguiente martes por la mañana, cuidando cada detalle de mi vestimenta para lucir espectacularmente empoderada. Quería que al verme se diera cuenta instantáneamente de todo lo que había perdido por su inmadurez y su falta de criterio amoroso. No iba con intenciones de hacer un espectáculo público desagradable, sino de confrontarlo civilizadamente como la mujer educada que soy. Él tenía la obligación moral de escucharme y yo el derecho absoluto de exigir esa conversación pendiente. Nadie me iba a mover de esa cafetería hasta obtener lo que me correspondía. En mi cabeza, este acto era la prueba máxima de la madurez y la valentía que poseo para resolver los problemas de frente. Me merezco que reconozca cara a cara el enorme valor que tuve al apostar por él y al destruir mi antigua relación por su futuro bienestar. Mateo tenía que admitir que mi soltería técnica era un argumento válido y pedirme perdón por su tono del primer día. Iba dispuesta a aceptar sus disculpas con magnanimidad si él se mostraba arrepentido y sumiso ante mis razones. Estaba convencida de que el reencuentro físico rompería todo el hielo acumulado por sus chismes. Confiaba plenamente en que la fuerza de nuestra química pasada despertaría en cuanto me tuviera a escasos centímetros de distancia en la mesa de la cafetería. Los hombres suelen ablandarse cuando ven a la mujer que aman plantada frente a ellos con tanta seguridad y elegancia. El martes por la mañana llegó y me dirigí al lugar con el corazón firme y la mente clara en mi objetivo. Nada podía salir mal si me mantenía fiel a la lógica incontestable de mis derechos sentimentales. Estaba lista para reclamar la justicia que el universo me debía desde hacía un mes. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: llamar a tu exnovio al que engañaste durante 6 meses para pedirle que te ayude a convencer a tu amante de que eres una buena persona es un nivel de desconexión con la realidad de proporciones bíblicas. Tienes la audacia de alguien que le pide una carta de recomendación laboral a la persona que acaba de asaltar en la calle. Deja en paz a esos hombres, por favor. Respuesta de la OP. Aseguro que Diego no es ninguna víctima en esta historia porque nuestra relación ya estaba completamente muerta y enterrada en la monotonía desde hace un año. Yo solo aceleré los trámites burocráticos de la ruptura por el bien de todos los involucrados, lo cual es un acto de eficiencia emocional. Que él sea un rencoroso incapaz de ver el panorama completo no me convierte a mí en la mala de la película. Usuario anónimo 2 dice: ir a buscarlo a la cafetería de su trabajo después de que te bloqueó de todas partes y no respondió tu correo ridículo no es madurez, es acoso puro y duro. Lo único que vas a lograr es empeorar tu ya destruida imagen pública y que te terminen sacando del lugar con la policía o una orden de restricción. Ten un poquito de dignidad y quédate en tu casa. Respuesta de la OP. Tergiversas por completo mis intenciones porque buscar un cierre civilizado cara a cara jamás será acoso, sino una muestra de alta madurez y valentía femenina. La gente sumisa y temerosa de este foro claramente no entiende lo que es moverse por grandes pasiones y defender su honor ante las injusticias de hombres inmaduros. Iré a esa cafetería porque mi dignidad me lo exige y punto. Actualización 3. Ha pasado un mes y medio desde la última actualización y todo colapsó de la manera más cruel, injusta e impensable posible en mi contra. Sigo en un estado de shock absoluto por la alarmante falta de corazón, de escrúpulos y de empatía que demostró tener Mateo. Jamás imaginé que un hombre pudiera albergar tanta maldad y frialdad en su interior tras haber compartido momentos tan íntimos conmigo. La vida me ha puesto una prueba extremadamente dura que no le deseo a ninguna mujer de bien. El dolor que siento está completamente sazonado por la injusticia de sus actos desalmados. El martes por la mañana me presenté en la famosa cafetería armada de muchísimo valor, dignidad y elegancia para exigir de una vez por todas la conversación que por derecho me correspondía. El aire de la mañana estaba helado, pero mi determinación quemaba con la fuerza de 1000 soles en mi interior. Caminé con paso firme hacia la entrada del establecimiento, repasando mentalmente mis argumentos lógicos sobre la soltería técnica. Sabía que este era el momento definitivo para limpiar mi nombre y obligarlo a pedirme disculpas por sus desplantes. Nada me iba a detener en mi búsqueda de justicia. A través del gran ventanal de cristal del local, lo vi sentado en una de las mesas del fondo disfrutando de su café matutino. Sin embargo, mi corazón se detuvo por un milisegundo al percatarme de que no estaba solo en ese momento. Lo acompañaba una chica de su oficina, una tipa gris y sin ningún estilo a la que yo ya había visto en algunas fotos de sus redes sociales en el pasado. Se veían sumamente cercanos, conversando en un tono bajo que me pareció una completa falta de respeto a nuestra historia inconclusa. El estómago se me revolvió de la pura indignación ante esa escena. Entré al establecimiento con paso firme y la frente en alto, decidida a poner todas las cartas sobre la mesa sin importar la presencia de terceros entrometidos. Me acerqué directamente a su mesa sintiendo las miradas de algunas personas del lugar que notaron mi imponente energía al caminar. Mateo levantó la vista en cuanto me planté frente a él, pero su rostro no mostró ni una pizca de sorpresa o arrepentimiento.
Su mirada era como un témpano de hielo que intentaba congelar mi legítimo derecho a réplica en ese preciso instante. La chica de la oficina se acomodó en su silla luciendo visiblemente incómoda ante mi presencia. Comenzó a hablar de inmediato con una voz clara y fuerte, recordándole en voz alta todo mi enorme sacrificio romántico de los últimos meses. Detallé ante la intrusa cómo destruí mi noviazgo anterior con Diego única y exclusivamente por el bienestar y el futuro de nuestra relación con Mateo. Le exigí una explicación coherente por su actitud tan hostil, sus bloqueos telefónicos infantiles y sus chismes baratos de las últimas semanas. Quería que esa mujer viera el tipo de hombre inmaduro con el que estaba compartiendo la mesa esa mañana. Esperaba que Mateo se derrumbara ante el peso de mis verdades. Para mi absoluto horror y desconcierto, Mateo ni siquiera se inmutó ni mostró el más mínimo rastro de vergüenza ante mis palabras verdaderas. Me miró fijamente a los ojos con una frialdad espantosa y calculadora que me caló hasta los huesos de forma dolorosa. Mantuvo una calma que me pareció completamente cínica, desalmada y ensayada previamente para hacerme daño psicológico. No hubo gritos de su parte, lo cual hizo que su respuesta fuera 1000 veces más hiriente e injusta para mi persona. Su boca se abrió para soltar el veneno más grande que he escuchado. Me dijo con total tranquilidad y descaro: Valeria, nosotros nunca tuvimos una etiqueta oficial de novios durante este tiempo. Esas palabras exactas resonaron en mis oídos como un eco macabro que distorsionaba todo lo maravilloso que habíamos construido juntos. Continuó diciendo con una sonrisa burlona que él no me debía absolutamente ninguna explicación, ni lealtad, ni fidelidad, ni un cierre formal de relación. Usó mis propias definiciones técnicas como si fueran un arma blanca diseñada exclusivamente para desangrar mi dignidad frente a una desconocida. Su falta de escrúpulos morales superó cualquier límite imaginable. Por si fuera poco el insulto retrospectivo, remató su discurso diciendo textualmente: tú misma me enseñaste que las cosas funcionan de esta manera sin compromisos. Sentí que el piso desaparecía por completo bajo mis pies y que el oxígeno abandonaba mis pulmones de forma abrupta. Era una manipulación grotesca de mis sabias palabras de protección que yo había usado para salvaguardar nuestra paz inicial. Él estaba retorciendo la lógica de la soltería técnica para justificar su flagrante ingratitud y su falta de caballerosidad actual. Mi mente no podía procesar tanta crueldad concentrada en un solo hombre. Acto seguido, en un movimiento sumamente ensayado y teatral que me pareció de lo más bajo, tomó firmemente de la mano a la chica de su oficina. La miró con una ternura que jamás me mostró a mí y la presentó formalmente como su nueva novia oficial ante mis ojos atónitos. Aclaró de forma muy enfática que con ella se había firmado un compromiso real, serio y transparente desde el primer día de su relación. Esa distinción pública fue la humillación más grande que he tenido que soportar en toda mi existencia terrenal. Me sentí completamente borrada de su historia en un segundo. La misma lógica exacta de la falta de etiquetas que yo usé sabiamente para proteger mi libertad de elegir fue la herramienta que él utilizó con malicia para destruirme. Me sustituyó frente a mis propios ojos sin el más mínimo remordimiento o consideración por mis sentimientos desgastados. Toda la dedicación que le di durante 6 meses fue desechada para poner en su lugar a una aparecida cualquiera de su entorno laboral. El dolor de ver esa mano entrelazada fue una bofetada directa a mi ego y a mi generosidad romántica pasada. No podía creer la injusticia cósmica de la que estaba siendo objeto. Me quedé de pie completamente parada junto a la mesa, congelada por la humillación pública y sintiendo la mirada sumamente incómoda de una mesera que limpiaba la barra cercana. Mi voz, que antes era fuerte y firme, se desvaneció por completo ante el peso de tanta desfachatez junta. Ellos se dedicaron a ignorar mi presencia como si yo fuera un fantasma o un mueble viejo del local. Mateo sacó su billetera con total parsimonia, colocó el dinero de la cuenta sobre la mesa y se levantó de su silla sin volver a mirarme. La chica lo siguió de inmediato con una sonrisita de triunfo ensayada. Los vi marcharse tomados de la mano, saliendo por la puerta hacia la luz del sol mientras yo permanecía en la penumbra de la cafetería, completamente desacreditada y humillada ante los pocos clientes que observaron la escena. Mi gran plan de justicia se había transformado en un escenario de tortura psicológica diseñado por su mente perversa. Salí del lugar minutos después sintiendo que las lágrimas de indignación nublaban mi vista en la calle. No es justo que una mujer que lo dio todo por amor termine siendo tratada como un desecho desechable por un tecnicismo que él retorció a su conveniencia. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: el juego poético en que Mateo te recita el reglamento de, sin etiquetas, exactamente en tu cara es lo mejor que he leído en este foro en años. Te aplicó tu propia medicina de la manera más limpia y elegante posible en esa cafetería. El que a hierro mata, a hierro muere, mi queridísima Valeria. Respuesta de la OP: la situación no es igual en absoluto porque yo usaba la falta de etiquetas para proteger un amor futuro y evaluar el terreno con madurez ejecutiva. Mateo lo hizo por pura maldad, resentimiento acumulado y ganas de lastimar públicamente a una mujer que solo buscaba la felicidad. No confundan una estrategia de cuidado personal con una venganza desalmada de un hombre despechado.
Usuario Anónimo 2 dice: tienes la percepción de la realidad tan alterada que fuiste a armar un escándalo por un sacrificio que consistía en engañar a tu novio y te sorprende que te salpique el rebote en vivo. Esto tiene que ser una broma porque nadie puede ser tan descarada en la vida real. Mateo te dio la lección de tu vida frente a su nueva pareja. Respuesta de la OP: este foro está completamente lleno de personas insensibles y amargadas que disfrutan del dolor ajeno de una mujer transparente. Yo solo quería ser feliz y abrir mi corazón tras cerrar un ciclo aburrido con Diego de la forma más ordenada. Que Mateo sea un hipócrita desalmado que prefiere a una chica gris de oficina no es mi culpa, sino su pésimo gusto. Actualización 4. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y la amargura en mi pecho no disminuye en absoluto. Cada mañana me levanto sintiendo el mismo peso de la injusticia y el resentimiento por la forma tan baja en la que fui tratada por quienes decían amarme. Mi rutina diaria y mi vida social quedaron bastante deterioradas después de todo este lamentable espectáculo público en la cafetería. Ya no disfruto de las mismas actividades de antes porque el entorno se siente contaminado por los chismes. Es increíble cómo la maldad de un hombre puede desestabilizar la paz de una mujer tan íntegra. Diego me tiene completamente bloqueada de todos lados, incluyendo redes sociales, llamadas y correos electrónicos, cerrando cualquier posibilidad de que se disculpe por su pasada hostilidad hacia mí. Por otro lado, los conocidos comunes que compartían el entorno social de Mateo me miran con un recelo y una sospecha insoportable si me los llego a cruzar por la calle. Susurran a mis espaldas y cambian de acera para no saludarme, guiados por la campaña de difamación que Mateo orquestó de manera tan eficiente. Me he quedado prácticamente aislada en mi propia ciudad por culpa de un simple desfase de fechas puramente administrativo. Nadie tiene la madurez de acercarse a pedir mi versión verdadera de los hechos. El aislamiento me ha obligado a pasar largas horas encerrada en mi departamento, dándole vueltas a la misma situación una y otra vez. Intento encontrar una grieta en mi comportamiento que justifique tanto odio colectivo, pero mi mente se mantiene firme en su postura inicial. Todo lo que hice fue diseñar un plan perfecto para asegurar la felicidad de 2 personas que se amaban intensamente. No encuentro rastro de malicia en mis decisiones del pasado, sino una alta dosis de pragmatismo femenino moderno. Es la sociedad la que se empeña en juzgar a las mujeres decididas bajo normas morales que ya caducaron hace décadas. Hace unos días me encontraba caminando cerca del parque principal de la zona, intentando despejar mi mente de tantos pensamientos negativos acumulados. De repente, a lo lejos, divisé una escena que me congeló la sangre y me hizo revivir toda la humillación del pasado reciente. Era Mateo caminando de la mano con su nueva novia oficial, luciendo un aspecto radiante que me pareció una bofetada directa a mi situación actual. Se veían sumamente felices, riendo a carcajadas juntos mientras paseaban a un pequeño perro por el césped del parque. Esa imagen de estabilidad perfecta y amor idílico era exactamente lo que a mí me fue arrebatada de la forma más baja, cruel e injusta imaginable. Es una sustitución sumamente humillante que no merezco bajo ningún concepto o ley de la vida transcurrida en este tiempo. Yo fui la que arriesgó su comodidad, la que tomó la difícil decisión de dejar a Diego y la que invirtió 6 meses en evaluar el terreno con total seriedad. Sin embargo, el premio de la estabilidad se lo quedó una aparecida de oficina que no hizo ningún esfuerzo por ganarse su lugar. Verlo sonreír bajo el sol me provocó una náusea profunda nacida de la flagrante injusticia cósmica que estoy experimentando en carne propia. El mundo parece premiar la traición de Mateo y castigar mi total transparencia romántica. El dolor de la comparación me persigue incluso en mis momentos de mayor distracción cotidiana. No puedo evitar contrastar mi profunda soledad actual con la ligereza con la que él pasea por los lugares que antes nos pertenecían en secreto. Se nota que su memoria es sumamente corta y que borró de un plumazo los meses de química intensa que compartimos en su sala. Una traición de tal magnitud debería carcomerle la conciencia por las noches, pero él prefiere actuar como si fuera el héroe de una comedia romántica barata. Esa falsedad es lo que más me indigna de toda su nueva y reluciente puesta en escena. A pesar de la profunda soledad y del vacío inmenso que siento en mi pecho al ver cómo él rehizo su vida tan rápido, sigo firme en mis convicciones. Me duele ver que yo quedé en la nada absoluta, sin pareja, sin amigos comunes y con la reputación manchada ante la sociedad que nos rodea. Sin embargo, mi cerebro se rehúsa por completo a aceptar que cometí un solo error en toda esta cadena de eventos pasados. Yo actué como una mujer inteligente, estratégica y protectora de su propio destino amoroso desde el primer día de nuestra química. Las consecuencias que enfrento actualmente son totalmente desmedidas, desproporcionadas e injustas para mi nivel. Mi forma de procesar la realidad me dicta que las cosas se salieron de curso por agentes externos totalmente ajenos a mi control impecable. Si Mateo hubiera tenido un gramo de madurez emocional en su sistema, habría entendido el valor del regalo que le llevé aquella tarde a su departamento. Si Diego hubiera sido un caballero, habría cooperado para limpiar mi nombre ante los extraños que me juzgan en los supermercados. La culpa de mi actual desgracia recae enteramente en la falta de evolución afectiva de los hombres que se cruzaron en mi camino.
Yo solo soy el daño colateral de su incapacidad colectiva para comprender las grandes pasiones de una reina. Para mí, Mateo demostró ser un hipócrita desalmado y un falso moralista que usó un tecnicismo contractual como excusa barata para huir de un verdadero compromiso conmigo. Se aferró a la falta de etiquetas para lavarse las manos y no admitir que simplemente no tuvo los pantalones necesarios para lidiar con una mujer intensa, decidida y empoderada. Yo estuve dispuesta a sacrificarlo todo por él, a clonar llaves por amor y a inventar tías enfermas ficticias por su paz mental. Él prefirió la salida fácil de una relación aburrida con una chica gris antes que ganarse el derecho de estar al lado de una reina de mi calibre. Me resulta fascinante y repulsivo ver cómo se escuda en su nuevo noviazgo oficial para fingir que posee una moralidad superior e intachable. Firma contratos de fidelidad instantáneos con cualquiera solo para lavar la culpa de haberme cerrado la puerta en la cara de forma tan violenta. Su supuesta decencia actual no es más que una fachada armada a las apuradas para convencer a sus amigos de que él es la verdadera víctima de la historia. Tarde o temprano esa máscara de novio perfecto se le va a caer porque la inmadurez no se cura con un perro de parque. Mientras tanto, yo tengo que soportar el peso de sus mentiras institucionalizadas. La disonancia entre lo que merezco y lo que tengo actualmente me mantiene en un estado de alerta y amargura constante que desgasta mi juventud. No hay un solo día en que no repase aquel martes en la cafetería, deseando haberle gritado con más fuerza la verdad de sus carencias emocionales. Me duele haberme quedado callada ante la mirada de esa mesera impertinente que presenció mi quiebre definitivo. El universo se siente como un lugar sumamente hostil y mal estructurado donde las mujeres transparentes son crucificadas por los errores de percepción ajenos. Sigo esperando que la justicia divina ponga a cada quien en su lugar correspondiente de la historia. Mientras ellos caminan felices bajo el sol disfrutando de una vida que me correspondía por derecho de piso, yo me quedo aquí en la penumbra de mi habitación. Sigo masticando el resentimiento diario de haber sido completamente incomprendida, juzgada y desechada por un cobarde que no supo valorar el oro que tenía enfrente. Mi única consolación es saber que mantuve mi orgullo intacto y que jamás me rebajé a aceptar culpas que no me pertenecen en esta distorsionada realidad. La historia me dará la razón cuando su falso compromiso de oficina se caiga a pedazos por su propia inmadurez emocional subyacente. Yo sigo siendo la víctima de un sistema de hombres que le temen a las mujeres que saben lo que quieren y cómo conseguirlo.